Nada bueno puede ocurrir cuando se borran las fronteras entre la política y la cultura, como celebran Laje y los guerreros culturales, ni cuando las licencias del artista se las toma el político y la prudencia del político se le impone al artista. Quien debería cuidar su reputación comprometiéndose moralmente con la sociedad es el gobernante, mientras al creador y en general a quienes exploran la condición humana se les debe dar un amplio margen para decir o revelar las cosas más incómodas. No se trata de que el intelectual o el artista vuelva a ser un semidioso impune, autorizado a burlar todas las normas civilizatorias o a celebrar el asesinato, como hizo Sartre, sin ver mermada su reputación, pero sí de que tenga espacio para opinar y para crear sin temor a que el primer ofendido encienda el engranaje de la cancelación. El problema, claro, es que el creador ha decidido o ha sido forzado por la lógica de los premios y de las bienales a cambiar de rol. Ya no puede ser quien cuestiona, desafía o muestra los puntos ciegos o las contradicciones de la moral de su sociedad o de su época. Ahora debe ser quien apuntala, quien recuerda a los espectadores que deben ser solidarios, inclusivos, desprejuiciados y defensores del medio ambiente, y que esa diana fácil, el hombre blanco, tiene la culpa de todo. Esa ha sido su trampa. Después de asumir ese rol seráfico, cualquier mancha en su vida privada, cualquier sospecha de machismo, cualquier imprudencia climática, cualquier comentario de dudoso respeto por las identidades minoritarias, se convierte en la soga con la que acaba ahorcado. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a uno de esos capítulos que ilumina, aclara y pone nombre a cosas que a veces no podemos ver con tanta facilidad. En este capítulo de Paredro hablamos con Carlos Granés, amigo de la casa, y uno de los ensayistas más lúcidos y necesarios para entender el presente cultural y político. Conversamos sobre su más reciente libro, El rugido de nuestro tiempo, publicado por Taurus, una radiografía del clima moral e identitario que atraviesa América Latina, Estados Unidos y Europa. Granés analiza cómo pasamos de un arte provocador y transgresor a un arte moralista y activista, cómo la política ha adoptado las estrategias del performance y por qué líderes como Trump, Petro, Bukele o Milei han entendido mejor que nadie el poder simbólico del lenguaje, del espectáculo y del performance. Hablamos del auge hablamos del auge del identitarismo, de la erosión de la verdad, de la transformación del debate público y de la tensión entre cultura y política. Un capítulo para pensar el presente con distancia, sentido crítico y profundidad. Carlos Granés nació en Bogotá en 1975, es antropólogo y ensayista, autor de La revancha de la imaginación, El puño invisible, La invención del paraíso, Salvajes de una nueva época, Delirio americano, capítulo que pueden encontrar aquí en Paredro, y Antiutopías. Durante 10 años fue columnista del Espectador y actualmente escribe en los medios españoles ABC y The Objective. Ha sido reconocido con el Premio Extraordinario de Doctorado en Antropología de la Universidad Complutense, el Premio Internacional de Ensayo Isabel Polanco por El Puño Invisible y el Open Bank by Vanity Fair por Delirio Americano. Su labor como columnista le ha valido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Actualmente es el editor de la obra periodística de Mario Vargas Llosa en 5 volúmenes para la editorial Alfaguara y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Carlos, bienvenido de nuevo a Paredro. Un gusto repetir, siempre contento de charlar con usted. Gracias, Carlos. Y además, siempre sus libros me parece que llegan en los momentos precisos para poder entender muchas de las cosas que pasan alrededor y que uno o no tiene las herramientas para referirse a ellos o sencillamente no las ha visto y no las ha entendido. Vamos a estar charlando sobre El rugido de nuestro tiempo, su obra más reciente publicada en Taurus. Y la última vez que estuvimos charlando, Carlos, fue aquí mismo sobre ese otro gran ensayo que es Delirio Americano y comenzamos, esto es una invitación de una vez a la audiencia, comenzamos hablando sobre el símbolo que era Gustavo Petro con la espada durante la posesión para presidente de Colombia.
ha corrido mucho tiempo, pero creo que hemos repetido muchas cosas, Carlos. ¿Cómo ha sido su vida intelectual? ¿Cómo ha sido su pensamiento entre Delirio Americano y después El Rugido y lo que está pasando ahora? Sí, Delirio Americano yo lo acabé de escribir en el año 21. Se publicó en enero del 22. Y en enero del 22 se insinuaban muchísimos fenómenos que finalmente estallaron en los años inmediatamente posteriores. La elección de Gustavo Petro fue una de esas. eh, el caos político peruano y el autogolpe de Pedro Castillo fue otro, que son, bueno, el resultado de una polarización fuertísima en la sociedad, una fascinación por las propuestas políticas extremas, un anhelo de búsquedas de identidad a través de la política, y todos estos fenómenos que se hicieron tan evidentes después de haber publicado Delirio Americano, se convirtieron en la materia prima de una nueva reflexión que finalmente se concreta con El rugido de nuestro tiempo. Es un libro que vuelve a abordar temas políticos y culturales y que, bueno, suma una reflexión más geopolítica de cuál es el lugar de América Latina y del mundo hispano en el mundo contemporáneo. Y tengo la impresión, Carlos, aunque evidentemente Delirio Americano está debajo de todo, pero que hay un diálogo muy importante con Salvajes de una nueva época, que es su libro anterior a Delirio. Sí, digamos que yo hago dos tipos de libros, unos de largo aliento, históricos, en los que profundizo en alguna materia y la rastreo a lo largo del tiempo, por lo general un siglo o más, por ejemplo El puño invisible o Delirio americano, y hago otros libros que son un reto distinto o que pretenden eh, un desafío no del todo distinto, pero con cierta particularidad, que es aprender el presente, que es hacerle una radiografía del presente más inmediato y tratar de dilucidar los fenómenos que están determinando nuestra vida, pero que por tenerlos tan encima no alcanzamos a verlos ni a comprenderlos. Y esa es una de mis grandes obsesiones, poder leer el presente, poder hacer diagnósticos en tiempo real sobre lo que nos ocurre, sobre los fenómenos culturales, políticos, geopolíticos que están determinando nuestra vida. Me parece siempre fascinante el desafío y además necesarísimo, porque si hay algo que nos cuesta comprender es justamente hoy, el presente, porque aún no tenemos la distancia para analizarlo con calma, aún no sabemos exactamente en qué derivan los fenómenos que nos están preocupando hoy en día. Entonces, es un reto muy particular, muy enriquecedor y siempre intento hacerlo cada 5 años más o menos. El Salvajes de una nueva época fue eso y 5 años, 6 años después vuelvo a la carga con El rugido de nuestro tiempo. Carlos, y además en El Rugido de nuestro tiempo es poder ponerle voz y sobre todo palabras a algo que todos los que estamos metidos en el gremio literario y cultural hemos dado cuenta, pero que a partir de su libro se hace más evidente, y es este cambio en cómo estamos entendiendo el arte, estamos entendiendo la cultura, en el que pasamos de un ánimo transgresor a un ánimo inquisidor. Hay un momento en el que se han perdido las libertades que están claramente identificadas desde Jeff Koons, la chicholina y todo lo demás en su libro, en el que ya el arte dejó de ser gamberro y dejó de ser erótico desde el punto de vista de transgresión, sino que hubo una inversión de papeles que sorprendentemente ha tomado la política. Sí. ¿Por qué no arrancamos con esa tesis grande para todos aquellos que no lo han leído aún y que entendamos a qué nos referimos? Sí, en efecto, si uno observa las corrientes artísticas o al menos los creadores más importantes de finales de los años 90 y de principios de este siglo, uno se encuentra con transgresores, con niños malos o niños necios. Uno ve, por ejemplo, a Jeff Koons haciendo una mezcla de pornografía y arte e introduciendo a la Chicholina, la gran actriz porno, que también era política, ojo, en sus obras. Y uno ve a Damien Hirst haciendo obras que atentan contra la sensibilidad contemporánea porque suponían
destripar animales. Sus obras son una matazón antiecológica brutal, que sin ningún tipo de consideración por el cambio climático o el animalismo o el especiesismo. Es decir, eran obras que intentaban choquear, producir un shock en la sensibilidad del espectador, obras que intentaban transgredir tabúes que desde luego eran políticamente incorrectas o que al menos a los sectores políticos conservadores les ponían los pelos de punta. En efecto, Rudy Giuliani, que se hizo célebre después por defender a Trump como abogado, era alcalde de Nueva York a finales de los 90 cuando estos artistas van a exponer y él, como buen conservador, intentó cancelarlos, intentó evitar que esta exposición llegara al Brooklyn Museum. Finalmente perdió, pero ponía en evidencia todavía una serie de valores, de expectativas estéticas conservadoras que se sentían agredidas por este tipo de arte. Bueno, eso hoy en día dejó, perdió protagonismo, salió de la primera plana del arte y empezó a ser reemplazado por otro tipo de propuestas plásticas. Hoy en día, destripar un animal y exponerlo en un museo sería absolutamente incorrecto y casi que podría estar prohibido. Lo que se espera hoy en día de los artistas, de los creadores, sobre todo de los que tienen acceso a los grandes salones expositivos, es más bien una actitud de defensa de ciertas causas, entre ellas el ecologismo. El cambio climático y toda la presencia mediática de Greta Thunberg y de todo el movimiento eh, ecologista impregnó al medio cultural y el medio cultural se sumó a esta causa y ahora los artistas tienden a expresar una preocupación muy sentida por el futuro del planeta, por el futuro de los recursos hídricos, por el cambio climático, por los animales, etcétera, etcétera. Es decir, pasamos de disfrutar o de considerar interesante, arriesgado, audaz el destripamiento de animales a poner el grito en el cielo por cualquier fenómeno, cualquier proceso industrial capitalista que ponga en peligro el medio ambiente. Eso es un cambio brutal, pero no es el único. Digamos que también al ecologismo se sumó el feminismo con muchísima fuerza, eh, en Estados Unidos el antirracismo y en América Latina el decolonialismo o poscolonialismo. Todas estas causas se convirtieron en tema prioritario más en el arte plástico, pero no únicamente. Digamos que es en el medio cultural. En el medio cultural, estos, eh, ¿cómo llamarlas? Causas morales o causas de activismo político cobraron una relevancia impresionante. Es un cambio notable porque se da muy rápidamente. Se da básicamente entre el 2013 y el 2015 eh, como consecuencia de dos fenómenos que marcaron mucho, sobre todo Europa y Estados Unidos, que es la crisis económica del 2008 y el ascenso político de Donald Trump. Estos dos fenómenos combinados suponen un antes y un después en las prácticas culturales occidentales. Carlos, pero tengo una pregunta. Estas prácticas y la forma como estos activismos entran y irrumpen, pues digamos que no es que sea nuevo que el arte o el creador haya creído en valores universales, es decir, lo hemos visto de múltiples formas, de pronto no a través de un activismo, pero sí podemos encontrar ensayos, incluso hace muchos años, en los que se aboga cómo la lectura literaria genera una defensa de los derechos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que ahora haya pasado esto? Además, o sea, porque está el auge, pero ¿hay algún río subterráneo? ¿Acaso estamos frente a una ausencia de complejidad artística y estamos pasando de una metaforización a una literariedad que nos haga abocarnos a conclusiones más fáciles del mundo? ¿Las redes sociales también cumplen un papel acá? ¿Cómo ve usted esa parte emocional del espectador detrás de? Hay un auge del activismo, eso es verdad. Hay un auge del activismo en todas las facetas académicas. Si uno mira hoy en día
universidad uno puede pensar que los estudiantes están prefiriendo pasar directamente a la acción, es decir, al activismo, antes que pasar mucho tiempo en la reflexión, es decir, en el análisis y en el estudio de los fenómenos políticos. Hay cierta urgencia y esa urgencia tiene una razón de ser, y es que tanto la crisis climática como la crisis económica le han hecho pensar a las nuevas generaciones que el tiempo se les acaba, ¿no? Que no hay un futuro, que van a vivir peor que sus padres, que las condiciones están siendo demasiado adversas para ellos. Por lo tanto, tienen afán, tienen mucha prisa en que los vicios que están detectando en las sociedades cambien de manera precipitada. Entonces, tanto en las oficios, no los oficios, las carreras profesionales, sobre todo en ciencias políticas, en las ciencias sociales, como en las actividades artísticas, está triunfando el activismo sobre, digamos, procesos más lentos y más complejos. Em, los artistas, además, se han visto estimulados por los incentivos de la institución artística. La institución artística también está premiando las propuestas políticas directas que, por supuesto, combaten la ambigüedad, combaten las zonas de grises que permiten varias interpretaciones. Lo que se busca son mensajes claros, evidentes y moralmente sintonizados con las preocupaciones de la época. Esto, a mi manera de ver, le está haciendo perder riqueza al arte, ¿no? Y a la cultura en general, que es valiosa en tanto en cuanto muestre más que una posición moral clara, las zonas de duda, ¿no? Las ambivalencias, las ambigüedades del ser humano, que es, digamos, una labor bastante más compleja, más sutil, pero a mi modo de ver, más enriquecedora. Y lo sorprendente, hay un subcapítulo de su libro que se llama De Enfants Terribles a Pepito Grillo, y luego más adelante la visión ya de cómo 4 o 5 presidentes entran con unos anhelos artísticos. Sobre eso vamos a llegar, de los que están Petro, Boric, Sheinbaum, y Milei, por supuesto, con sus performances. Eh, lo que nos deja todavía más boquiabiertos es que este espacio que deja el auge del moralismo y del activismo, de repente es tomado por los políticos. Sí, esa es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo. Y es que mientras que a la cultura se le pide un compromiso moral muy explícito, muy directo y muy evidente con ciertas causas, al político se le está dando un espacio de libertad y de irresponsabilidad inusitado. Pongamos, por ejemplo, la última Filbo en Bogotá. El 1 de mayo yo viajé a participar en la Filbo y me encuentro con el lema de la feria, que es una cultura para la paz, que tiene un significado explícito, claro y muy directo, ¿no? Y es que la cultura debe servir para pacificarnos, para contribuir a la armonía social, a los valores de la convivencia, a la inclusión, a lo que sea. Pero es claramente un lenguaje moral evidente para todos. Y sin embargo, ¿qué hizo Petro ese mismo día en la Plaza de Bolívar? Bueno, sacó una bandera o la bandera de guerra a muerte de Bolívar, sacó la espada de Bolívar, que son símbolos absolutamente bélicos, eh, que expresan odio al opositor, y además llamó HP esclavistas a los congresistas. Era la muestra clarísima de cómo, mientras a la cultura se le está pidiendo buenismo, que nos haga buenas personas, que calme a la bestia que hay en nosotros, la política se da el lujo de exaltar las bajas pasiones, los odios, la confrontación y a sacar la bestia, a alimentar esa bestia. Es una combinación no solamente peligrosa, sino nociva tanto para la política como la cultura. Digamos que la cultura es el espacio en donde se pueden manejar las bajas pasiones sin riesgo social. Uno puede leer eh, Cumbres Borrascosas, por ejemplo, eh, y se encuentra con personajes que son a la vez ángeles y demonios,
uno ve el odio, la venganza, el resentimiento operando de una forma cruda, brutal en las vidas de los personajes. Y además de eso está tan bien hecha esa novela que lo disfrutamos y aprendemos un montonón de lo que somos sin ponernos en riesgo. Esa novela no va a hacer que empecemos a nosotros a tratar a nuestras parejas con sevicia en absoluto, pero sí nos va a dar una cuenta de lo bajo y rastrero que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Esa es la grandeza del arte, que nos muestra lo que somos sin ponernos en riesgo, sin exponernos a esas mismas pasiones que está describiendo el arte. En cambio, la política no puede hacer eso. Si la política expresa odio, despierta odio, lo que produce es violencia, lo que produce es división, fragmentación, separación social. Y eso es lo peor que puede hacer la política. Un político que exacerbe esas bajas pasiones está haciendo una política que puede ser efectiva electoralmente, pero ahí sí la palabra cabe. Moralmente es atroz, es irresponsable, es, digamos, eh, divisiva y potencialmente autodestructiva para la sociedad. Entonces, el gran contraste de nuestro tiempo es ese. Los políticos, no solamente Petro, Trump, Milei, Bukele, se dan el lujo de exaltar una estética de la crueldad, un desprecio al otro, una incitación al odio, al contradictor, al adversario, mientras que los artistas intentan más bien que seamos buenos, que seamos ángeles, que solamente veamos, escuchemos y leamos mensajes que ennoblecen al ser humano, que buscan hacer de nosotros mejores personas, comprometidos con los males de la época, con el cambio climático, con el antirracismo, con el feminismo, con el colectivo trans, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la gran paradoja de nuestro tiempo, la gran confusión y el gran desorden de nuestro momento. Y puede ser, Carlos, que lo que está detrás de esto sea, pues, esto es algo que yo me he preguntado y tiene que ver también con un auge, por ejemplo, de un fortalecimiento de la extrema derecha, sobre todo, y está probado en jóvenes y niños a través de TikTok y de tantas cosas, pero puede que lleguemos ahora a eso. Pero puede ser, Carlos, que esto es por un hartazgo, un cansancio con el wokeismo y con todo lo que supuso una teoría woke desde un gobierno de Biden, por ejemplo, o desde políticas universitarias en el que nos sentimos demasiado culpables por todas esas comunidades y poblaciones excluidas que tanto se analizaban y tanto, como usted lo acaba de decir, se reflexionaban en torno, pero no se hacía nada al respecto. Sí, el wokismo abrazó con mucha fuerza o fue abrazado con mucha fuerza por la academia y por el gremio cultural. Tanto las universidades estadounidenses, mientras más Gomela, aún más, y los medios culturales, primero estadounidenses y finalmente de todo Occidente, se hicieron woke, abrazaron con mucha facilidad estas causas. En cambio, el terreno de la política quedó ligeramente libre, quedó abierto a la reacción, y fue por ahí que se coló un personaje como Trump. Trump leyó muy bien ese momento y él, como típico político actual, eh, empezó a hacer política performática, es decir, empezó a competir en el campo político con las actitudes y estrategias de los artistas, pero obviamente no los artistas woke, sino los artistas que venían de antes, los artistas transgresores, los artistas provocadores, los artistas del shock. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Trump? Empieza a decir barbaridades. En su campaña de 2015 se burló de la menstruación femenina, se burló de los discapacitados y se burló de la institución más sagrada en Estados Unidos, que son los veteranos de guerra. Uno pensaría, después de haberlo oído, que su destino político era nulo, que estaba abocado al fracaso. Y sin embargo, triunfó. Y eso es lo que nos está diciendo, lo que nos está mandando o lanzando un mensaje muy claro. Y es que había un amplio sector de la población que estaba harto del lenguaje woke,
del mensaje woke que se había apoderado de la academia y de la cultura. La política se convierte entonces en el campo de transgresión de la cultura, algo curiosísimo. Es la política la que va a convertirse en el espacio de los rebeldes antiinstitucionales, anti-status quo moral y cultural. Y eso permite la eclosión de personajes eh, extravagantes, performers, monstruos del escenario, como Trump, como Milei. Bukele en algo, Bukele es más un videoartista, digámoslo así, que un performer, pero explota la estética de la crueldad con la misma efectividad. Y personajes también como Bolsonaro. Bolsonaro hizo una de las performances más transgresoras de las que se tenga memoria en América Latina. Durante el impeachment de Dilma Rousseff, que fue, no recuerdo si en el 2014 o de 2016, pero por esas épocas, introduce su voto a favor de la destitución de la presidenta en nombre de Carlos Brillante Ustra, que yo no sabía quién era, pero lo googleo y descubro que era un militar que tuvo mucho protagonismo durante la dictadura, que además fue torturador. Con esta pequeña performance, un congresista que llevaba 30 años en el Parlamento, en las sombras, Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil durante 8 años, no sabía quién era. Eso da cuenta del anonimato en el que se movía este personaje. Pasó, decía, después de esta performance, pasó de esa zona de grises, de sombras, a la presidencia. Haber transgredido el consenso moral, es decir, nuestros valores. Nosotros que detestamos la dictadura, que detestamos la tortura, nos está transgrediendo, nos estaba, digamos, produciendo un shock mucho más bárbaro que el de Jeff Koons y Damian Hirst. Y eso, para sorpresa de todos, lo catapulta a la primera línea de la política. Es desconcertante que eso está ocurriendo, ¿no? Que la política se convierta en el espacio de la transgresión, del shock y de estrategias que antes solían usar los artistas de vanguardia, ¿no? Como la provocación directa y el desafío de nuestro consenso moral, de los valores con los que vivimos y que defendemos, ¿no? Eso en manos de los políticos se está convirtiendo en una herramienta para salir del anonimato y entrar muy rápidamente en los parlamentos e incluso a la presidencia. Para la audiencia estamos hablando con Carlos Granés acerca de su más reciente libro, El rugido de nuestro tiempo, batallas culturales, trifulcas políticas, que entra a hablar en diálogo con otros libros que ya han estado acá con Carlos, como Delirio Americano, Salvajes de una nueva época, El puño invisible y otras. Recuerden que este espacio viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Carlos, usted decía ahoritica que es verdaderamente impresionante que esto haya pasado, porque si algo ha aprendido uno como un lector metódico que se sale del texto, es comprender que la literatura puede que no sea su propósito, y nunca lo vamos a reducir a eso, pero sí nos enseña acerca de nosotros mismos, y eso yo no me canso de repetirlo acá, desde acerca de los grandes valores, como es la libertad y como decíamos ahora, y es sorprendente, yo no sé si, ni siquiera sé qué palabra usar, si forma parte de una ingenuidad, de un aprovechamiento o solamente de una transacción económica que suponga que gremios culturales y actores culturales hayan abrazado una unidireccionalidad moralista y buenista de lo que es la cultura. Yo sé que usted no es un visionario que mucho lo muestra en sus libros, pero ¿usted cree que esto qué tanto está para quedarse y qué tanto puede ser únicamente un modismo? Y de pronto, otra manera de preguntar esto sin comprometer tanto su visión ¿es la primera vez que nos enfrentamos en estas dimensiones a un conflicto cultural como este? ¿O ya en otras épocas premodernas habíamos visto algo? Pues yo creo que esto hace, el wokismo hace parte de una lógica más amplia o de un momento identitario en la historia de Occidente. El wokismo lo que ha hecho ha sido sacrificar
las causas universalistas e internacionalistas de la izquierda y más bien concentrar las luchas sociales en nombre de la liberación del combate a la opresión desde identitarismos particulares, ¿no? El negro, la mujer, el indígena, el migrante, el transexual, etcétera, etcétera. Es, por lo tanto, un síntoma de una eclosión de identitarismo y de empezar a pensar la sociedad, los procesos culturales y políticos basados en los colectivos identitarios. El problema es que esto no es solo una cuestión de la izquierda. La derecha también está instalado en lo mismo. Lo que vemos en la derecha es una reacción anti-wokista. No, vemos una reacción que critica el wokismo, pero que no es anti-wokista. Es también un wokismo de derecha. ¿Qué está haciendo estas expresiones de nueva derecha al estilo de Trump, o al estilo de Milei, o al estilo de Bukele, o al estilo de, bueno, Meloni, Orban, aquí en Europa? Vox también. Están defendiendo las identidades nacionales. Están combatiendo la eclosión de múltiples identidades de izquierda, anteponiéndoles una identidad nacional basada en las tradiciones y en la familia y en las iglesias. Luego, pareciera ser una reacción, y en parte lo es, pero no supone un cambio. Es quedar nuevamente instalados en la lógica identitaria. Si la izquierda propone cierto tipo de identidades, la derecha lo combate con otra identidad. Lo que está ausente del debate público es un discurso modernizador basado en políticas públicas y en problemas concretos. En Occidente, América Latina también, por supuesto, está instalada en un problema de identidades. ¿Quiénes somos y qué somos? ¿No? ¿O cómo nos definimos? Somos comunidades con la potestad para autodefinirse y reconocerse consensualmente entre pares, y por lo tanto podemos ser eh, de sexualidad fluida, transexuales, o cualquier otro constructo de género o sexual que surja de nuestra voluntad. O somos verdaderos patriotas, herederos de una tradición occidental, valores muy definidos, y protegemos estas construcciones identitarias de todas las amenazas que acechen, que pueden ser los migrantes o los homosexuales o lo que sea, ¿no? Entonces, la pelea, la batalla cultural del presente está planteada en términos identitarios. La izquierda ofrece unas, la derecha ofrece otras, pero todos ofrecen identidades. No hemos cambiado de discusión. Y la manera de salir de este bache es cambiar de discusión y empezar a hablar de otro tipo de cosas. Es decir, de política pública y de cómo mejorar la educación, el transporte, la exportación, la producción, etcétera, etcétera, mediante soluciones racionales a las que se pueda llegar a un consenso interpartidista. En cuestiones identitarias es imposible el consenso. Es absolutamente inevitable la batalla, el enfrentamiento, porque las identidades son irreconciliables, ¿no? Si se es patriota, no se es transexual, o no se es woke, o no se es miembro de un colectivo minoritario que busca una reivindicación y la liberación de la opresión del sistema. No son compatibles. Entonces, hasta que sigamos instalados en esta lógica, en esta dinámica, tendremos un wokismo de izquierda y un wokismo de derecha. Eso ya suena, que eso ya es impresionante, porque entonces es de qué forma, y no sé si esto se debe a nuestras prácticas consumistas, que todo termina siendo fagocitado, incluso por su contrario, que el wokismo que nunca se imaginó desde un territorio de derecha de repente utiliza los mismos mecanismos para poder atacar y valorar y mostrar unas realidades distintas. Parecería ser que en últimas eh, vivimos más en torno a nuestra realidad inmediata y tomamos lo que nos sirva en un momento, y no hay detrás estos grandes discursos de Occidente, ¿cierto? De la libertad, fraternidad, igualdad. Todo esto es muy volátil también. Se ha mostrado que depende del tiempo, depende del momento, y el que le caiga el guante que se lo chante. Sí, estamos, digamos, en un momento de, bueno, se dice tal cual, iliberal,
y qué significa un momento iliberal. Es un periodo anticosmopolita, antiuniversalista, en donde todas las reivindicaciones se refieren a una identidad, es decir, a un grupo particular, que puede ser, insisto, el transexual, el gay o la mujer, o el patriota nacional. Eh, Ambos, tanto el wokismo como la nueva derecha, combaten los discursos universalistas liberales, ¿no? Están instalados en el mismo desprecio a estos proyectos de emancipación general de la humanidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, los dos son reaccionarios. Estamos no enfrentados ante un progresismo y una fuerza reaccionaria, estamos enfrentados a dos fuerzas reaccionarias. Ese es el gran drama de nuestro tiempo. Y como están monopolizando la discusión y el debate público, la tercera opción, una opción modernizadora, liberal, que proponga salir del asunto identitario y solucionar problemas reales y concretos mediante la razón y el consenso, pues está descartado. Lo tiene muy difícil. Ese es el gran drama de nuestro tiempo. Carlos, hay otro punto que estábamos hablando ahorita de Petro y es imposible no pensar en, en ya ese cóctel que se genera con Petro identificándose con el último Aureliano Buendía. Y del otro lado, Trump, que también le gusta escribir y se manda sus grandes parrafadas en mayúsculas, y me hace pensar mucho en algo que no es que sea nuevo, pero de pronto usted nos puede iluminar un poco y es el lenguaje, simple y llanamente. Porque una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y Trump lo ha demostrado echándose para atrás en todas las tarifas y una cantidad de cosas que decía, y pues ni hablar de acá mismo. ¿Cree usted que estamos también en un momento de inflación del lenguaje y que ahora más que nunca por las redes y por las formas, el lenguaje ha encontrado una forma distinta de apelar a frustraciones, a deseos o simplemente a emocionalidades? No estoy preguntando nada nuevo, ojo, porque eso siempre ha estado, pero sí creo que estamos frente a un momento en el que era bastante clara la desfachatez y descoordinación entre aquello que se dice y que se hace o que se cumple. Sí, creo que, digamos que la erosión de la realidad, de la objetividad, de la verdad, que son conceptos con los que Occidente trabajó mucho tiempo y que desde tiempos posmodernos y más hoy en día han sido descartados, dejó toda la discusión pública en torno al lenguaje. Todo es lenguaje. Nuestra identidad es una construcción lingüística, nuestra realidad es una construcción lingüística, todo es lenguaje. Y esto, que para algunos era emancipador y habría opciones a la liberación de los oprimidos, en realidad dejó el lenguaje expuesto al poder, lo dejó demasiado expuesto a la manipulación que se hace de las palabras desde arriba, desde el poder. Las redes sociales, que en teoría iban a democratizar el acceso al debate público, lo que hacen en realidad es potenciar el poder de influencia del poder, ¿no? Porque finalmente, no sé si es por los algoritmos o por la importancia que tienen los seguidores, son los mensajes de los poderosos los que más circulan y los que más impactan. Eh, Sin realidad, sin objetividad, sin verdad, se puede decir cualquier cosa y cualquier cosa va a tener valor en la medida en que la gente se lo crea. Y los políticos han entendido esto con bastante claridad. Es más, Trump utiliza el lenguaje como método para establecer fidelidades. Cuando él cambia Golfo de México por Golfo de América, más que un absurdo geográfico o histórico, lo que está haciendo es poner a sus funcionarios a prueba. ¿Qué les está diciendo? A ver, ¿quién de ustedes va a decir que yo no tengo la razón? El que no esté conmigo, resulta que es alguien que no es lo suficientemente leal o en el que no puedo confiar tanto. Luego, las palabras se convierten finalmente en una prueba de fidelidad, en una mentira explícita. Todos sabemos que es mentira, pero es lo de menos. Lo que importa es
ver quién está dispuesto a seguirme en la mentira como muestra de fidelidad. Luego la realidad desaparece y solamente quedan comunidades que siguen fielmente ciertos lemas, ciertas palabras, ciertas mentiras eh, promovidas o emitidas desde el poder. Es parte del el caos de nuestro tiempo. Eso les permite a los políticos ser inconsecuentes, ser mentirosos, decir una cosa y hacer la otra, poner una línea roja y después no cumplirla, encontrar justificación para todo y siempre decir que cualquier exabrupto que cometan, cualquier error, cualquier metedura de pata, cualquier decisión consciente nociva que tomen, lo hacen por el bien de la nación, del pueblo o de alguna identidad. Y en ese sentido, pues no solamente no avanzamos, no solucionamos nada, sino que acentuamos esta lógica identitaria y esta lógica de los pequeños guetos y las pequeñas divisiones sociales en la que estamos enfrascados. Carlos, y ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, quisiera preguntarle sobre la dedicatoria del libro. Se lo dedica a Mario Vargas Llosa. Em, este ya es su sexto libro, prácticamente. ¿Cómo ve usted, Carlos, esa presencia o esa doble lectura de un Vargas Llosa político y literario con esa amplitud y complejidad dentro de su obra? Bueno, yo tuve la suerte de conocer a Mario a principios de este siglo, ya hace 25 años casi. Y el haber estado cerca de él fue realmente privilegio. Sé que es cliché decirlo y suena cursi, pero en realidad verlo eh, o entender su forma de concebir los proyectos artísticos, la dedicación por su oficio, la escala moral con la que asumía su trabajo literario fue muy inspirador, ¿no? La ambición descomunal, la autocrítica constante, eso fue muy enriquecedor, ¿no? Eh, por otro lado, su vocación con el presente también, su vocación con entender, comentar y participar en los eventos más importantes a nivel mundial que afectan nuestras vidas. Eso también fue muy enriquecedor, muy estimulante, ¿no? Era alguien eh, que no le tenía miedo a la impopularidad y eso también me ha parecido un ejemplo importante porque ese interés, esa preocupación constante del intelectual o del artista por no incomodar, por plegarse a la opinión mayoritaria, incluso por plegarse al poder muchas veces, pues me parece nociva. Y el ejemplo de Vargas Llosa siempre fue en ese sentido muy libertario, muy independiente. No le tuvo miedo nunca a la opinión negativa de los suyos o de su público. Y eso me parece muy estimulante, sobre todo en este tiempo de batallas culturales en las que una vez se escoge un bando, se critica mucho el bando contrario, pero no se toca el bando propio, ¿no? Es otro de los grandes defectos del debate público contemporáneo, y eso es absolutamente nocivo, tanto política como intelectualmente. En cambio, él no, él fue bastante autocrítico siempre con sus, digamos, copartidarios y con los otros. Era un crítico de la sociedad, no un defensor de una trinchera o de un bando, ¿no? O de una tribu. Entonces eso lo hizo un personaje muy interesante siempre y una fuente constante de lecciones intelectuales. Sí, y creo además que, pues, escuchándolo usted ahora hablar y pensando en todo lo que usted dice aquí en términos de quienes conocemos la obra, creo que cada vez hay más que aprender de Vargas Llosa, ¿cierto? Cada vez hay más estereotipos que quitar, porque si hay alguien sensato, coherente, me parece a mí, y siempre argumentativo frente a tantas cosas que pueden ser impopulares, de acuerdo, pero sin lugar a dudas está, y bueno, creo que leemos mucho de él a través de estas páginas suyas, Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, encantado y hasta la próxima. Todos ustedes, no lo olviden, Carlos Granés, El rugido de nuestro tiempo.
Batallas culturales, trifulcas políticas, Editorial Taurus, que sea uno de esos libros que desde ya empiecen a echar en sus listas de regalos y en sus listas de Navidades. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.